colaboradores, sé que estáis entre nosotros algunos y aprovecho para daros las gracias porque nos ha costado salir, pero ha sido gracias a vosotros. Equatic es un proyecto que nace hace 3 años, no es de ahora, es un proyecto que 3 personas, que son los socios fundacionales, llevábamos pensando desde hace mucho tiempo, pero en otro formato. Nosotros inicialmente estábamos pensando en hacer una revista que se llama Waterman Magazine. Esta revista era un medio gráfico que lo que trataba era de vincular el hombre con el mar, pero a través de un canal emocional. Tratar un poco los sentimientos que vinculan a los seres humanos con los hábitos que hay con el mar, las tradiciones, las costumbres, los deportes. También tratamos todas las actividades periféricas que hay alrededor del mar. Lo que pasa es que después de un año creando los contenidos para esta revista, que es la parte bonita, la creación de contenidos editoriales, nos dimos cuenta que había un problema, que pecamos de inocentes, pecamos de ser demasiados jóvenes, tener mucha ilusión, pero las revistas gráficas tenían un problema concreto para nosotros, que éramos un grupo joven, no teníamos demasiado dinero y los 3 muros importantes de pasar era la producción en imprenta, los difíciles canales de distribución y el almacenamiento y devolución. Los costes de imprenta nos ascendían a 150.000 euros anuales. Estos son los costes anuales que tiene una revista gráfica. Sobre todo los medios que sois gráficos lo sabéis muy bien. También es verdad que los difíciles canales de distribución eran principalmente para Latinoamérica. Queríamos llegar, ya que compartimos una lengua en común, el castellano, que nuestros contenidos llegaran a Latinoamérica. Y los canales en ese continente son bastante difíciles. También es verdad que los costes de almacenamiento agravaban más esta problemática, lo que nos hizo pensar que a lo mejor el tema era bueno, el canal no era el más apropiado para un grupo como nosotros. En eso decidimos que debíamos asumir unos costes de inversión muy altos, pero también, y era lo peor, perder independencia con los contenidos. Los contenidos estarían en manos principalmente de la publicidad, porque al fin y al cabo las revistas viven de eso, y principalmente en el mundo náutico, que es tan propenso a llenar de publicidad. Cogemos cualquier revista náutica y vemos que para acceder a contenidos tenemos que pasar 10, 15, 20, 30 páginas de publicidad y después alteran los contenidos. Y nosotros éramos jóvenes, teníamos esa ilusión porque nuestros contenidos siguieran intactos, nadie pudiera tocarlos. Entonces nos dimos cuenta que el canal tenía que ser modificado, teníamos que utilizar un canal nuevo, pero la verdad es que no se nos ocurría ninguno. Estuvimos medio año con el proyecto paralizado pensando cómo podíamos llegar al lector. Y ahí aparece una persona, uno de los socios fundadores, Luis Tapia, que nos propone una idea nueva que todos desconocíamos por completo y que él había estado investigando. Yo lo que voy a hacer es, si me disculpáis, voy a leer un párrafo, porque él me lo envió en formato carta. Él para estas cosas es muy tradicional y en vez de comunicarse por teléfono, me envió una carta con una explicación de cómo él creía que una editorial gráfica normal se podía transformar en algo evidentemente mucho más moderno, pero mucho más gestionable para nosotros. La carta dice así: a lo largo de la historia, el libro ha sufrido incontables transformaciones. Fue una artesanía casi secreta, cobijada en los scriptoriums de los monasterios. Fue obra de taller y producta de cinta de montaje. A su alrededor se crearon y desaparecieron oficios. Fue objeto de culto y razón de persecución. Se convirtió finalmente en una industria. Pese a todo, la percepción de que el libro es ajeno al cambio sigue siendo casi universal. Una percepción extraña si se tiene en cuenta que en los últimos años este cambio se ha acentuado. En poco más de una generación se ha pasado de las prensas a la impresora láser, de las planchas tipográficas a los programas de maquetación editorial. Hoy en día la gente lee más que nunca, aunque casi nada de lo que lean sean libros. La industria editorial, en conjunto, está inmersa en una de las crisis más severas de su historia. ¿Significa esto que el libro está muriendo? No, evidentemente no. De ninguna manera. Esto solo significa que el libro ha llegado a las puertas de la más reciente de sus transformaciones. El mundo analógico se ha vuelto digital. Las formas de comunicación han cambiado, y dramáticamente, y el libro prepara su salto del papel a las pantallas. Es curioso cuando me explicaba él de que hoy se lee más que nunca, pero que no se lee en libros, se leen otras cosas, se leen mensajes, se lee de pantalla, se lee de ordenador.
Y yo no me lo creía. Yo sigo siendo de los de pequeño enviaba cartas, pero los hábitos han cambiado y él nos lo había demostrado con unos aparatos. Estábamos hablando de los inicios de la tinta electrónica. Y es en este contexto donde nace el proyecto iQuatic, donde cambia, donde muta de ser un proyecto analógico a un proyecto digital. Y es ahora que es un placer presentaros un portal donde apostamos por los contenidos electrónicos que se puedan leer en el iPad, que se puedan leer en los tablets, en los e-readers, en los móviles. La otra vez hablaba con un mecánico y me decía, sería un placer poderme descargar desde el móvil los manuales de despiece de un motor en un barco y no tener que estar preguntando. Hay cosas que pueden funcionar, nosotros apostamos por ellos, pero principalmente creemos en la especialización. Creemos que Internet es una gran vasija llena de contenidos, de muchísimas cosas. Podemos encontrar millones de informaciones, pero ¿sabemos buscarla? Yo creo que la clave es esa, saber buscar contenidos. Por eso nos especializamos. Pensamos que la gente que quiera un libro puede ir al Corte Inglés, que ya tiene un portal digital, puede ir a Todo eBook, puede ir a Lector, pero nosotros somos de náutica, nosotros somos del mar. Aquellas personas que quieran encontrar contenidos náuticos y marítimos nos encontrarán. Y es esta apuesta de especialización que me recuerda a una historia que me contaba también Luis. Cuando en Plaza Cataluña montaron el FNAC, muchos de las tiendas pequeñitas, las discográficas pequeñitas y tiendas de discos que había en la calle Tallés, tenían mucho miedo de que la competencia les pudiese comer. Pero al final las tiendas sobrevivieron porque se especializaron, porque tenían discos especializados, mientras el FNAC iba a lo que eran los discos masivos comerciales. Es decir, Internet en ese sentido funciona igual, hay que especializarse y hay que ofrecer un contenido para un lector concreto. Y es desde esta especialización que creo que humildemente creo que este proyecto es un acierto. El formato es nuevo, nosotros somos muy pequeñitos y estamos rodeados de muy grandes. Como he dicho, está Planeta, está Mondadori, está Lector, está Leer, y nosotros, iQuatic, es un proyecto pequeñito y además especializado en náutica. Pero principalmente iQuatic es una librería, es un archivo donde lo que he tratado de hacer es aunar todas las fuerzas que se están haciendo en lengua castellana por el mundo de la náutica. Lo que he tratado es hablar con el Museo Marítimo, que es una institución muy importante, que tiene un archivo muy importante. He tratado de hablar con las editoriales, pero también con las fundaciones de patrimonio, para que cada una de estas entidades puedan ir metiendo en esa vasija todo lo que son las referencias. Y yo lo único que hago es como un paraguas donde todas estas entidades pueden ofrecer sus libros, pero en otro formato, en un formato electrónico. Por ello colaboramos principalmente con el Museo Marítimo. Yo quiero agradecer al Museo Marítimo la oportunidad que me ha dado, porque para mí salir tenía sentido si estaba esta institución detrás de este proyecto. Y la verdad que nos ha apoyado mucho, nos ha dado parte de su archivo para digitalizar, lo estamos ofreciendo ya en línea y además con una temática que era muy poco comercial pero muy sugerente, que era el tema del patrimonio, la tradición y la cultura marítima. También quiero agradecer a Editorial Juventud, con sus éxitos de novela que todos conocemos, o Editorial Noray con sus libros de aprendizaje y de técnica náutica, o Editorial Renacimiento en Sevilla, que tiene una línea sobre piratería, corsarios y sobre la historia naval de España, que es muy interesante. Como veis, son temas muy diferentes, pero todos convergen en una pasión que es el mar. Entonces, veréis que hay títulos de muchos tipos, desde deportes muy específicos a tradiciones ya perdidas en el mundo náutico, pero ese es lo que es iQuatic. Es una vasija con mucho contenido que tratamos que sea lo más fácil de encontrar. Disponemos de bloques periféricos alrededor de este archivo. Bloques que lo que hacen es completar esa librería, como puede ser la editorial, como puede ser el blog. El blog era lo que inicialmente queríamos que fuera la revista. Inicialmente lo hemos lanzado en formato blog, pero veréis que no es un blog al uso, sino ya tiene como una intención, tiene alma de revista multimedia. El proceso nos lleva un poco de lento, hemos salido inicialmente como blog. Y la editorial yo creo que es la niña guapa, es una niña difícil, que es crear contenidos, es trabajar con escritores, con autores, es producir, es editar digitalmente, que es diferente que editar analógicamente. Lo bueno que tenemos las editoriales electrónicas es que tenemos un control muy grande de ese proceso, el proceso de producción, de edición, de distribución, de comercialización, y todo pasa por la oficina. No tenemos que subcontratar cosas y eso nos da un nivel de independencia muy alto. Finalmente,